Vamos a trabajar un tema que tiene que ver mucho con el propósito el cual nosotros estamos accediendo dentro de nuestras organizaciones. Sobre todo que en estos últimos años se ha dado bastante énfasis en desarrollar las competencias de las personas para poder acceder, pues, lógicamente, a la mejora continua dentro de lo que se trata la gestión del conocimiento. Bien. Quiero yo compartir con ustedes, sí se ve, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? A ver, quiero compartir con ustedes el día de hoy un tema súper, pero súper, aparte de Excelente. importante, es crucial en el proceso de la formación de formadores. Me preguntaban cuando yo iba a trabajar a las empresas, porque quienes hablan, bueno, soy trainer, ¿cómo es que se puede asumir el reto de que la persona aprenda? Ayer Zuleima, en su capacitación, decía algo muy importante, ¿no? La capacitación forma parte de una estructura. Sin embargo, fíjense que la capacitación forma parte de esa estructura. Sin embargo, nosotros debemos abocarnos a desarrollar las habilidades y las competencias, no a desarrollarlas, sino a reforzar o a darles el énfasis necesario como para poder operacionalizar las competencias, ¿no?, de las personas, a fin de que ellas puedan tener la capacidad de poder gestionar, ¿no?, de poder gestionarlas. María José Gaviria también hablaba sobre el coaching, bueno, quien les habla también es coach, y dentro de ese propósito de la organización justamente está en promover un poco la autogestión y o sea, la autopercepción de la persona, ya que cuando hablamos nosotros de estructurar un diseño dentro de un sistema en la gestión del conocimiento, vamos a ver de que no solamente es importante que sepa la gente, o sea, que sepan las personas acerca del aspecto teórico. El aspecto teórico, si bien es relevante, pero si tú no tienes una estructura holística muy bien desarrollada, lógicamente no vas a poder llegar a una meta, no vas a llegar a un propósito y menos vas a llegar pues a algo que nosotros denominamos que es crucial dentro de nuestra formación, y eso es la satisfacción personal, ¿no? Esa satisfacción de saber lo que estás haciendo y sentirte bien con lo que estás desarrollando. En las veces que me toca a mí dictar en la universidad o porque, bueno, me invitan a muchos congresos, seminarios, he trabajado en la universidad dictando cátedra, ahora estamos trabajando dictando las capacitaciones a nivel empresarial. Y siempre yo les digo a las personas, ¿no? Si tú vas a estar en una capacitación, si tú vas a estar en un lugar donde no te va a importar o donde no te va a interesar el tema, es por demás, por más que tú tengas el conocimiento o tengas toda la estructura o llámese desde el punto de vista técnico, si no te interesa un tema, definitivamente no lo vas a aprender como debe ser. Entonces, una de las ventajas competitivas que debe tener una persona para poder enseñar o para poder formar, porque lo que vamos a hacer nosotros es formar formadores, formar a personas que van a formar a otras, es tener justamente esa capacidad de llegar a que las personas que están dentro de nuestro entorno, a las cuales nosotros le vamos a brindar la oportunidad de que puedan ser los gestores del conocimiento para otras personas estén realmente convencidas y tengan la capacidad para poder gestionar el punto estratégico que al cual yo llamo el desarrollo personal y el desarrollo de su autogestión, ¿sí? Y dentro de ese desarrollo de autogestión está el desarrollo de las habilidades blandas que debemos tener muy en cuenta. Me dirás, sí, pero yo quiero la parte técnica. Ok, vas a tener la parte técnica, pero si no tienes esas habilidades blandas en las cuales tienes que desarrollar a las personas que estás tú promoviendo como parte estratégica de una gestión para poder llegar al conocimiento, entonces esa persona a la cual estás formando para que sea formador, lo que va a hacer, pues lamentablemente, es seguir una línea a la cual nosotros observamos y vamos a seguir haciendo lo que comúnmente se hace y que se vuelve tradición, ¿no? Un tradicionalista, ¿no? El típico capacitador que va y hace lo que comúnmente dicta su capacitación,
hace llenar su hoja de asistencia y punto, pero no nos preocupamos y no vemos más allá de lo que tenemos que ver. Por eso que el desarrollo de esas habilidades blandas en el proceso de la instrucción forma parte importante de aquella persona que se dedica a formar y se dedica a instruir a personas que van a, en su momento, tener esa responsabilidad de asumir ese cargo frente a otras personas en lo que se respecta a la capacitación. ¿No? Entonces, al hablar del proceso es muy complicado siempre y cuando no tengamos la posibilidad tampoco de tener pues una estrategia. Ayer Juan Carlos explicaba muy bien que uno de los elementos fundamentales era el tema del aprendizaje desde el punto de vista de utilizar herramientas virtuales. Sí, efectivamente, ¿no? Estamos nosotros en una hora en donde ya estamos aplicando las herramientas virtuales. Es mucho más complicado en estos momentos. Fíjense lo que yo les puedo explicar. Hacía muchos años atrás, antes de la pandemia, antes de 2020, seguíamos pues una línea tradicionalista en la cual se iba, se capacitaba y se daba toda la información en el face to face. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresas y bueno, una cosa es tú hacer tu capacitación face to face porque tú demuestras o le vas a dar lineamientos y vas a estar ahí asumiendo esa responsabilidad de hacerlo de forma directa. Pero cuando aparece la virtualidad, ¿no? A veces la virtualidad ya se trastoca un poco y se vuelve más difícil porque ya estamos jugando con el tema de la atención, con el tema cognitivo, con el tema de lo que es la parte del interés de la persona que está atrás de una pantalla. Entonces, esto comenzó a hacer pues mella dentro de lo que era la capacitación y la gestión. Entonces, ya era muy complicado y muy difícil el que las personas puedan tener pues cierto tipo de equilibrio dentro de lo que era este proceso y hemos ido aprendiendo. Entonces, ahora, en esta era, han pasado 5 años, hemos aprendido a manejar situaciones en las cuales estamos involucrados, pues justamente en no solamente trabajar dentro de lo que es el propósito de la operacionalización técnica, como lo vemos el aprendizaje técnico, sino también el aprendizaje desde el punto de vista holístico, como les explicaba, que tiene que ver o que engloba toda la parte psicológica, la parte técnica y la parte operacional, que es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿no? Entonces, sin esto, sin descuidar justamente lo que les decía hace un momento, sin descuidar el aspecto eh, emocional de la persona y el aspecto del interés que se tiene dentro de esta estructura, ¿no? Yo no quiero hacer un monólogo, me pueden interrumpir, me pueden preguntar dentro de lo que es el tema, no tengo ningún inconveniente y vamos a ir trabajando estos puntos que son bastante eh, importantes y relevantes, ¿no? ¿Qué son las habilidades blandas, los llamados soft skills o interpersonal skills? ¿No? Las habilidades interpersonales o habilidades blandas, las que nos van a dar el propósito justamente de poder llegar a desarrollar una estructura mucho más formativa en la que nosotros tenemos que tener en consideración en la gestión del aspecto del conocimiento, ¿no? Bueno, quien les habla, también tengo una maestría en docencia universitaria y eso me ha permitido conocer un poquito más allá de las técnicas en las cuales se tienen que utilizar para poder hacer que funcione un sistema de información. Ayer hablábamos de la andragogía y hablábamos de la pedagogía un poco, ¿no? Entonces, este punto de la andragogía, porque estamos hablando de formador de formadores, está muy relacionado con el desarrollo justamente de estos aspectos. Estos aspectos que debemos, como les dije, gestionar desde un punto de vista técnico, desde un punto de vista operacional, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a hacer. Bueno, me dice José Luis Gutiérrez, ¿qué es coach para usted? El coach es la persona que desarrolla el coaching. Y el coaching no es entrenar, el coaching es una herramienta que te permite tener un acompañamiento y que te permite desarrollar justamente un proceso en el cual vas a permitir orientar a la persona hacia su autodesarrollo, hacia su autogestión, ¿no? No solucionar los problemas, sino haciendo que la persona tenga la capacidad de poder darse cuenta de. Ayer lo explicaba un poquito justamente José Luis,
en el tema, cuando estaba hablando la doctora María José, y me decía que el coach justamente era el acompañamiento. Sí, muchas personas se preocupan en decir el coaching es el entrenar. No, el coaching no es entrenar. El coaching es acompañar y te lo voy a colocar en un ejemplo como se lo dije el día de ayer. Si yo le digo a una persona lo que tiene que hacer, entonces estoy siendo tradicionalista. Pero si la persona me dice, ¿qué hago? Yo le digo, ¿qué crees tú que se debe de hacer? Le estoy proponiendo de que esta persona tenga la capacidad de poder tomar decisión. Entonces el coach acompaña en el proceso. Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos con el mentor, ¿no? El mentor es el que va, el que le dice lo que tiene que hacer a la persona. Sin embargo, el coach siempre está accediendo a buscar que esta persona llegue a su meta, llegue a su propósito, ¿no? Y dándose cuenta de las competencias que tiene para poder acceder al mismo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, justamente esto es lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces ahí es que tenemos que nosotros más o menos diferenciar lo que es el coach del mentoring. Bien, espero que te haya solucionado tu respuesta a tu pregunta, perdón. Entonces las habilidades blandas, los soft skills o los interpersonal skills, que son la manera lógica, importante y apropiada para poder gestionar un proceso dentro de una organización, tiene que ver mucho pues con las capacidades, las habilidades y las potencialidades de las personas. Fíjate, cuando tú estás dirigiendo un equipo, tienes que darle un análisis estructural al tema. Resultado de una gestión no exitosa, algo que no funciona. ¿Por qué voy a comenzar al revés? Vamos a hacer como el cangrejo, ¿ya? Vamos a comenzar al revés. ¿Por qué no funciona una gestión? ¿Por qué? ¿Qué pasa con una gestión que no funciona? Es porque, lógicamente, hay situaciones que van a generar de que este proceso no se dé como resultado propicio. Y es lo que nosotros vemos comúnmente. Desviaciones con lo planificado, por supuesto. Hay una desviación con lo planificado. Siempre nosotros tenemos la tendencia a hacer algo, pero en mitad del camino nos desviamos. Entonces, cómo no tomamos en consideración eso que está planificado, la gente que tiene la planificación y que tiene la competencia o que tiene el conocimiento, dice, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces tienes que tomar decisión inmediata. Y lamentablemente eso es una desviación con lo planificado, que puede darse por muchas razones, ¿no? De repente puede darse pues por una situación, no sé, como el COVID, de repente ¿qué pasó? Y tú planificas algo y tu estructura se ve de un otro modo, ya se ve distorsionada. Entonces, ¿estamos preparados para eso? No, pero deberíamos, ¿no? Deberíamos tener un plan de contingencia. Entonces, lo que tenemos que hacer, y por eso les explicaba un poquito, es lo que hacemos la formación de formadores, tenemos que enseñarles a desarrollar planes de contingencia frente a situaciones que podrían acarrear o podrían darse dentro de nuestra organización. Por eso es que el punto clave que tenemos que tener nosotros como formadores de formadores es analizar la estructura y hacer de que esas personas comiencen a gestionar de una manera apropiada para ver si alguna vez hubiera una desviación, cómo tomar consideración o cómo hacer para poder enfocarse al cumplimiento de metas. Ese es un punto importante. Pérdida de recursos. Correcto, la pérdida de recursos es lo mismo que estamos viendo ahora. Tenemos que tener, les digo, este proceso que justamente se da para poder minimizar situaciones que podrían tener como base fundamental un conflicto y podría acarrear eh, resultados que no son favorables para nosotros, ¿no? Entonces, resultado de una gestión no exitosa, desviaciones, pérdida de recursos, conflictos injustificados, la gente desmotivada, equipos disfuncionales, atraso en los resultados de los proyectos, pérdida de tiempo analizando causas. Acuérdense de que muchas veces tenemos que tener, pues, o tenemos que direccionar a personas que no están enfocadas dentro de sus procesos o dentro de sus capacidades, me refiero dentro de sus competencias, ¿sí? Muchas veces, y digo muchas veces, creemos que las personas tienden a hacer lo que las personas creen que tienen que hacer. Entonces, o lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ahí tenemos que analizar, tenemos que analizar el contexto de cómo estamos nosotros direccionando el trabajo. El formador de formadores, ¿y por qué le puse esto? La persona que forma a otras personas
tiene que analizar todo este tema. Entonces, comenzar, decimos, ¿por qué una organización o una gestión no tiene éxito? Porque suceden estos temas, ¿no? Suceden estos 7 elementos que nos pueden llevar a una pérdida. Entonces, yo tengo que trabajar bajo esa estructura. ¿Cómo hacer para poder hacer desarrollar que la gente comience a promover, a estructurar, a facilitar herramientas que no le permitan que se desvíe lo planificado, que no pierdan los recursos, para que no existan conflictos, para que la gente esté motivada, para que esos equipos tengan esa estructura, esa unión apropiada, ¿no? Para que se cumplan con los resultados, para que el tiempo esté justamente dentro de lo que se estipula en una planificación estratégica. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, lo que les estoy explicando, va mucho más allá de decirles que tienen que tener, pues, no sé, manejar sus recursos, sus técnicas. No, acá tengo que darle la posibilidad a la persona de que pueda ser consciente de que tiene la posibilidad también de autogestionar, de autoplanificar y de autopromover su estructura. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Por eso las habilidades blandas son súper importantes en el proceso de la mejora continua en una organización. No sé si estamos bien, no sé si estamos avanzando. ¿Qué les parece? Coméntenme por el chat cualquier pregunta, cualquier interrogante, y si quieren ustedes decir algo, ah, no hay ningún problema, ¿no? Solicitan abrir su micro y estamos ahí para poder participar. ¿No? Entonces, ahí un poco el tema de la gestión. Yo me he venido a hablarles de un concepto, les he venido a hablar de una estructura, cómo se trabaja. Tengo ya muchos años trabajando, formando gente, y lo que me preocupa a mí justamente es que estas personas tengan la posibilidad de de conocer o de saber de qué manera pueden confrontar o enfrentar situaciones que puedan acarrear justamente esto en lo que respecta a una gestión que no sea exitosa y que pueda tener como consecuencia, les vuelvo a repetir, resultados que no son apropiados. Entonces, la efectividad en el aprendizaje. Cuando tuve la oportunidad de gerenciar o de liderar un área en una empresa minera, me preguntaron un día, ¿no?, de qué opinaba yo de el proceso de la gestión de mi empresa, de cómo estábamos creciendo. Entonces le decía que la efectividad, y cómo veía yo el aprendizaje. Entonces, me habían invitado a un seminario, un congreso, y le decía, lo que pasa que en mi empresa, en mi organización, hemos hecho un deslindamiento, hemos deslindado un poquito aquellos aspectos para poder nosotros promover la gestión del conocimiento con la gestión emocional. Ojo, cuando hablamos nosotros de formar, cuando nosotros hablamos de capacitar, de entrenar, estamos hablando de un proceso, ¿ya? Un proceso. Capacito. Yo lo primero que hago es capacitar para poder entrenar. Yo no puedo entrenar sin haber capacitado, ¿correcto? La gestión del conocimiento se basa en el desarrollo de la capacitación y en el desarrollo de un proceso de entrenamiento. Esa es la gestión del conocimiento, ¿ya? Una vez que tengo esta estructura, lo que hago es promover la gestión emocional. Entonces, hago mi trabajo de motivación y genero conciencia. ¿Para qué? Para poder hacer que el aprendizaje sea efectivo. No sé si está claro. Capacitar y entrenar está en función a la gestión del conocimiento, que es lo que hacemos todos. O sea, no es simplemente agarrar un extintor y enseñarle, toma, usa el extintor, sino hay que motivar a la gente, hay que comenzar a promover comportamientos positivos. Tú sabes que este extintor te va a permitir de repente apagar un incendio y salvar una vida. No sé si ustedes me están comprendiendo. Motivamos y creamos conciencia. Mientras que no generamos conciencia de lo que estamos haciendo, no vamos a poder llegar al nivel de aprendizaje que nosotros queremos. Entonces, ¿es necesaria la motivación? Sí. ¿Es necesario el proceso de generar conciencia? Sí. Ahí viene todo el tema de lo que es el análisis estructural de la gestión del aprendizaje. Por eso, cuando nosotros hablamos de capacitar y entrenar, no solamente basta en enseñarles la parte técnica. Muchas de las personas o muchas personas dicen, no, pero hay que enseñarles. No solamente basta. Es como retrasamos un poquito, ¿no? Si lo digo a ustedes, ¿quiénes de ustedes les gusta la matemática?
Muchos me dirán a mí, bueno, los ingenieros, ¿no? Pero la gran mayoría no les gusta la matemática porque lo han capacitado, pero no los han entrenado y mucho menos los han motivado y les han creado conciencia. Si hubiera la manera o la forma de generar una capacitación, esa capacitación se volviera lúdica, se volviera de repente más accesible a poder desarrollar ese hemisferio derecho que tenemos, que es la parte de las emociones y todo lo demás, la parte cognitiva de cómo yo asocio ese conocimiento podría darse de una mejor manera, ¿no? Entonces ahí es que tenemos que trabajar y tenemos que ver de qué modo esa efectividad del aprendizaje a través de estos dos procesos, que es la gestión de conocimiento y la gestión emocional, forman parte de él. Entonces, una vez que yo capacito, entreno, motivo y creo conciencia, involucro a la persona. ¿Por qué? Porque la persona sola va a comenzar a darse cuenta de que lo que está haciendo, como dice el Gunjo, vale la pena. ¿Ya? No, ese es un poquito lo que nosotros tenemos como base fundamental de lo que son el desarrollo de nuestras habilidades blandas, el poder gestionar, como le digo, cada uno de estos aspectos y que nos va a conllevar a tener una efectividad no solamente en el aprendizaje, sino también una efectividad en desarrollo de las acciones en las cuales nosotros hemos aprendido. Porque una cosa es aprender y otra cosa es aprender. Aprender, yo puedo aprender y mañana se me olvida, pero el aprender con H es hacer tuyo ese conocimiento y que forme parte justamente de tu autogestión, de lo que tú vas a desarrollar, ¿no? Por eso para algunas personas se les vuelve mucho más simple hacer algo porque están con este nivel de aprendizaje, ¿no? El aprendizaje. Tomamos decisiones rápidas, otros pueden demorarse más. Entonces, cuando hay un autoaprendizaje, porque es tuyo, entonces tú definitivamente tienes a la mano el conocimiento y eso lo puedes tú plasmar para poder decidir y poder tomar decisiones asertivas. ¿Bien? Perfecto. Habilidades blandas importantes que tenemos que tener en cuenta. Cosas que tenemos que manejar y que tenemos que tener como consideración cuando estamos nosotros dentro de un proceso. Uy, creo que sí. El liderazgo es fundamental, desarrollo del espíritu de equipo. Trabajar en equipo es básico, ya que nosotros cuando estamos enseñando a las personas a que puedan dirigir equipos, tenemos que trabajar este punto que es relevante, ¿no? Muchas veces cuando formamos personas, le decimos de que vamos a trabajar con equipos. Sí, no podemos estar peleando, no podemos estar discutiendo entre equipos. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener es la capacidad de poder llegar a estas personas para que puedan un poco, ¿cómo se puede decir?, ser los partícipes de unificar dentro de la organización, ¿no? No sé si me entienden la idea. Entonces, yo no puedo, en vez de separar equipos de trabajo, lo que hago es unificar, ¿no? Entonces, dándole la importancia de que cada una de las áreas cumple un papel súper importante dentro del proceso de la mejora continua, ¿no? La motivación, lo les explicaba, motivar a través de herramientas, estrategias, darles los lineamientos de repente a la gente para que pueda utilizar técnicas asertivas y pueda llegar a generar y a gestionar este tareas en las cuales las personas están pues debidamente involucradas, ¿no? Comunicación, bueno, ahora lo vamos a ver, la influencia, cómo influyo en las personas en forma positiva, la toma de decisiones es una habilidad blanda súper importante. La toma de decisiones en las cuales tengo que reforzar y tengo que gestionar. Es lo que le decía con el coach, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No. ¿Qué es lo que crees que debes de hacer? Tomar decisiones asertivas, conocimientos políticos y culturales. Claro, nosotros tenemos que tener los conocimientos desde el punto de vista global. Llámese, te voy a contar un poquito, ¿ya? Llámese, imagínate, yo trabajo en mina, entonces yo trabajo en minas, no tengo que conocer el conocimiento, o sea, tengo que saber de conocimiento cultural. No solamente es ir y trabajar en la mina, yo tengo que enseñarles a la gente a la que estoy formando de que va a llegar a trabajar o está en un entorno donde tiene que capacitar de repente personas de una comunidad y cómo hacer con las personas de comunidad y cuáles son los entes políticos que debe respetar. Entonces, estas cosas tengo que tener muy en consideración. Tener la capacidad para poder gestionar la negociación, ¿no? Negociar el trust building, que es el fomento de la confianza, gestión del conflicto y el coaching, ¿no? Que nosotros vamos a observar. Es necesario para ello cultivar las habilidades blandas al dirigir un equipo, ¿correcto? Sí, es necesario.
cultivar las habilidades blandas. Voy a hacer preguntas y ustedes me van a responder. ¿Por qué crees que las habilidades blandas forman parte esencial dentro del proceso de la formación de los formadores? Quiero que me respondan, por favor, por ahí, por el chat, ¿no? Es una pregunta abierta. ¿Por qué crees que las habilidades blandas sea importante en la formación de los formadores? A ver, me gustaría que respondan. Si pueden prender sus micrófonos, mejor. Ahí. Ahora nadie quiere intervenir. Ayer intervenían todos, ¿saben? Me gustaría que intervengan. Es básico que nosotros tengamos esa comunicación. A ver, ya hemos hablado de las habilidades blandas. Ahora, ¿por qué es necesario que esas habilidades blandas formen parte de esta estructura de formación a las personas? A ver, Majo, buenos días. Buenos días para todos. Majo levantó la mano. María José, Sí, buenos sí. días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿me ves? Sí, sí, te ¿Me están veo. ¿Qué viendo tal? ahí? Sí, claro, te Bien, vemos ahí. bien, Cuéntame. bien, bien. Yo considero que es a través de ellas donde vamos a poder llegar a tener esa conexión que es tan necesaria en todo lo que se ha hablado en este congreso con los trabajadores, ¿no? Inclusive con nosotros mismos, en la medida en que desarrollemos desde el liderazgo, liderazgo entendido como ese también, ese estar al lado de, ese caminar al lado de la persona, vamos a ser más empáticos. En la medida en que seamos más empáticos, vamos a poder entender más al otro, vamos a desarrollar mucho mejor esa escucha activa de la que hablábamos ayer, activa y comprometida, que es antes de pensar en qué te voy a responder a lo que me estás diciendo, te voy a escuchar para entenderte y comprender lo que me estás diciendo. Cuando todo Ujú, esto se puede desarrollar, como lo decía yo ayer en el trabajo en equipo, en la escucha, en la escucha comprometida, vas a tener un mejor trabajo en equipo porque vas a aprender a no juzgar, sino respetar. Vas a tener esa comunicación asertiva que te permite entender que no todo es contra ti. Creo que es fundamental, ¿sabes, Rafael? ujú. Yo creo que estas habilidades son mucho más importantes que cualquier otra, y como ya lo han dicho ustedes que saben más que yo de todos estos temas psicológicos, yo soy abogada, el tema está en no deberían llamarse blandas, ¿no? Yo considero que deberían de llamarse fundamentales. Excelente. Gracias, María José. Ahora estoy al otro lado de la pantalla. Ayer intervine yo, ha dado una buena orientación. Acá dicen, vamos a leer los comentarios en el chat. Dice José Rodrigo Gómez Jiménez, buenos días, es muy importante ya que es demostrar que tienes dominio del tema y brindas confianza hacia la persona que está recibiendo el tema. Es correcto, es correcto. A ver, André, las habilidades son fundamentales para la efectividad y el éxito nos ayuda a permitir construir relaciones sólidas, fomentar la colaboración y lograr resultados positivos. Y les voy a preguntar, a ver, ¿ustedes se acuerdan de sus profesores cuando estaban en la universidad? Lo que hemos estado en la universidad o instituto o academia, ¿se acuerdan de los profesores o no? ¿Por qué te acuerdas de un profesor? ¿Por qué te acuerdas de un docente? ¿Porque era bueno en su materia o porque era empático o porque tenía buenas relaciones interpersonales con los alumnos? ¿Por qué te acuerdas? Díganme la verdad. Ah, entonces hay que analizar ese contexto, ¿no? Entonces, el punto clave estratégico que tenemos que tener, con esto no estoy diciendo que sean malos laboralmente, ¿ah? O sea, puede ser un profesor que sea muy buena gente, pero de repente no domina su tema. No, tampoco. El éxito de la gestión dentro de un proceso de aprendizaje se basa en eso. Es la percepción, es o sea, la parte cognitiva, el cómo yo veo y cómo yo analizo y cómo yo comienzo a estructurar en mi mente de qué manera estas personas son las que me van a conllevar a tener resultados, ¿sí? Entonces, yo les cuento, pues, por la manera como enseñaba, dice María Hostos, por la manera como enseñaba, el modo, claro, muy bien. Entonces, si conjugamos la metodología o el método de enseñanza más la parte humana, vas a encontrar. Yo he tenido muy buenos profesores, por ejemplo, ¿no? He tenido un profesor que era muy bueno en la universidad,
era muy bueno enseñando, muy, muy bueno, pero era apático, era una persona que aprendía harto la parte técnica, pero era una persona muy apática, una persona que venía, sí, ya, a pesar que era psicólogo, ¿no? Pero sabía muchísimo. Pero sin embargo, estas dos cosas tenemos que conjugar, tanto la manera como se enseña o con la manera como llega a ti, porque una cosa, como les vuelvo a repetir, es el desarrollo del proceso pedagógico y otra cosa es el proceso andragógico, ¿no? Porque tú estás en la universidad, pero este es un proceso pedagógico. Entonces, ¿qué te está enseñando? Porque son cosas nuevas que tú estás aprendiendo y cosas que te van a conllevar a tener pues, el interés de poder aprender. Pero si te voy a dar la manera o el modo de hacer las cosas, simplemente porque está en un libro, entonces me dedico a leer un libro. Ahora es mucho más complicado, les cuento, porque ahora está el Internet. Entonces tú encuentras toda la información en el Internet. Toda la información en el Internet. Inteligencia artificial tienes un montón. Pero en definitiva, una cosa es que tú tengas la capacidad de poder llegar a la persona y poder darle los lineamientos en forma clara, concisa, y la manera como tú puedas llegar a ellos, como dice María, llegar a ver desde la perspectiva de cómo me enseña. Entonces es lo que me pasaba a mí en la universidad. ¿Quién me va a enseñar? Va a enseñar Rafael Yáñez. ¡Plum! Listo, a mi aula iba un montón de gente, porque no es solamente enseñar, decir lo que está, sino darle cierto tipo de, no sé, de estrategia para que la gente se pueda enganchar con lo que tú estás haciendo, ¿no? Ejemplos, la parte lúdica, el aspecto de poder hacer que la gente intervenga, de que ellos tomen decisión, de que ellos investiguen, de que ellos vean. Entonces comenzamos a trabajar estos puntos que son muy básicos, muy interesantes y sobre todo que engloban el aspecto pues, universal de lo que tenemos que tener en función al aprendizaje. Alguna vez se lo has dicho, ¿y por qué no me enseñaron así antes? ¿Y por qué no aprendí antes? Bueno, ahora tienes la posibilidad de tener esa formación. Nosotros vamos a hacer un diplomado de training trainer. Vamos a hacer un diplomado de, de entrenando al entrenador, de formación de formadores y les vamos a enseñar las estrategias. Vamos a hacerlo, ¿no? Ahí está Juan Carlos, ¿no? Con quien estamos armando justamente el diplomado. Vamos a tener docentes importantísimas, cada invitada totalmente como una de nuestras docentes, Zuleima Martínez. Ahí está, David Zaresco también, ahora que va a exponer, también va a estar considerado dentro del equipo. Entonces, tenemos gente que tiene, ¿no? Que tiene esa capacidad de poder desarrollar justamente ese propósito que tenemos nosotros para poder asumir esas responsabilidades, vuelvo a repetir, perdónenme, hacia direccionar, ¿no? Estos conocimientos. No solamente es el conocimiento teórico, sino también es el conocimiento práctico, sí, pero también viene mucho la parte holística, la parte de la autogestión, en la cual me va a desencadenar para yo poder llegar a una meta, ¿no? Entonces, fíjate, ayuda a crear un ambiente en el cual la gente tenga la voluntad de desempeñarse a sus niveles más altos. Correcto, las habilidades blandas me ayuda a desarrollar, ¿no? A crear un ambiente, ¿no? Ese ambiente, y es lo que yo tengo que enseñarle a la persona que le estoy formando, cómo hacer para que las personas también se integren, ¿no? Es hacer que una conexión personal fuera de la lista, dice, de tareas que ellos sí típicamente reciben. Esa conexión personal no solamente tiene que ver pues el aspecto netamente laboral, sino también tendrá que ver el aspecto humano, el aspecto de las relaciones interpersonales, ¿no? Esta conexión se realiza manteniendo la relación de trabajo de modo profesional. Es así. Eso es un poco lo que tenemos, abandonando muchas veces el tema personal, ¿no? La parte, el modo profesional, el modo netamente laboral. Yo tengo mi hija que está trabajando conmigo y se porta, hace algo mal, tendré que llamarle atención y verla desde la perspectiva laboral, no verla como mi familia. Entonces, un poco de eso, ¿no? Enseñar a la gente a manejar estrategias de gestión para que ellas puedan direccionar comportamientos positivos, no direccionar, sino darle herramientas para que la gente pueda gestionar sus comportamientos positivos y poder plasmarlos dentro de su proceso de aprendizaje, ¿no? Que es lo que nosotros queremos observar y lo que nosotros queremos tener, ¿no? Si estamos avanzando en esto, vamos a llegar a una gestión. Ahora, uno de los puntos elementales que tenemos que tener en cuenta para poder hacer o para poder trabajar el tema de las habilidades blandas en el proceso de la formación
es enseñarle a la gente, no enseñarle, sino direccionar a la gente a que pueda aprender acerca del liderazgo. El liderazgo es base fundamental. Hace unos años no se daba mucha importancia dentro de la currícula al liderazgo. Fíjense que yo tengo trabajando en minería desde el año 1993 y recién en el año 2004 nace el liderazgo como parte de la currícula en la universidad de Cerro de Pasco. Tuve la oportunidad de enseñar a la Facultad de Minas, a la Escuela de Minas en la Facultad de Ingeniería y propuse de que se haga un curso de liderazgo estratégico. E hicimos un curso de liderazgo estratégico, ¿no? Entonces, para formar personas, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que esas personas sean líderes, ¿sí? Líderes en el proceso, líderes en su gestión y líderes en su autogestión también. Entonces, ¿qué implica el liderazgo? Dirigir los esfuerzos de un grupo de personas hacia una meta común y hacer posible que trabajen en equipo. La persona que está desarrollando esta actividad de capacitación, la que va a capacitar, debe tener esos niveles de ser líder, de unificar, no de destruir. Entonces nosotros como responsables de poder gestionar ese liderazgo en la gente tenemos que tener las herramientas para que las personas lleguen a comprender que un liderazgo es un liderazgo transformador, no es un liderazgo que implique ser autocrático, que sea autocrático. Es ahí donde nosotros tenemos que tener, ¿no? Entonces, el liderazgo implica también la capacidad de lograr que las cosas sean hechas por otras personas, ¿no? Entonces, cada persona tiene la capacidad de poder, ¿por qué? Suena ser un poco feo, ¿Ya ¿no? no la escucho un carajo? A ver, ¿estamos escuchando por ahí, Alejandra? ¿Alguien quería Salga de hablar? la reunión porque no escucho. Hola, hola, ¿me escuchan? Por ahí alguien quería intervenir. Entonces, la capacidad de lograr que las cosas sean hechas por otras personas. Esto no hay que verlo mal, ¿ah? Ojo, sino estamos hablando de que darle la oportunidad que las personas tengan la capacidad de poder ser direccionadas hacia lo que nosotros llamamos el empoderamiento. Empoderar a la gente, enseñarle a la gente a que pueda hacer las cosas en función a sus propias competencias. Por eso es que el líder tiene que tener esa capacidad de empoderamiento, de empoderar a las personas para hacer de que las personas tomen, ¿no?, acciones y dirijan procesos de acuerdo a sus competencias, ¿no? Donde todo el proyecto, los líderes del equipo de proyecto son responsables de qué cosa. Estamos trabajando en una organización. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos trabajar? ¿Qué le debemos enseñar a las personas que estamos nosotros formando? Deben establecer y mantener la visión, la estrategia y las comunicaciones, ¿sí? Entonces, porque fíjate que nosotros, nuestro propósito, vamos a llamar proyecto, ¿no? Nuestro proyecto de formación está en hacer que las personas tengan justamente el conocimiento necesario para poder visionar y aplicar las estrategias y también aplicar las maneras o los modos en los cuales nos vamos a integrar a través de lo que es la comunicación. Fomentar la confianza y el desarrollo del espíritu de un equipo de influir, guiar y monitorear. Sí, las personas que nosotros tenemos a cargo y que van a ser las que van a ser responsables después de formar equipos de trabajo o de formar personas, tienen que tener la confianza y el espíritu, tienen que trabajar en equipo. No podemos hacer de que las personas vienen, los formo y chao. No es así. Esa persona tendrá que tener esa capacidad para poder influenciar positivamente en aquellas personas que van a posteriormente capacitar, ¿no? Y evaluar el desempeño del equipo y del proyecto. Lógico, ¿no? Yo que soy formador, yo que estoy formando equipos de trabajo o personas, lo que tengo que ver es ver cómo es que las personas que estoy formando tienen la capacidad de poder gestionar sus competencias, evaluar el desempeño del equipo, cómo estamos avanzando en base a ello, ¿no? Y del proyecto, bueno, de lo que estamos nosotros requiriendo hacer. Por eso, bueno, he participado como instructor en varios eventos de formación de formadores y siempre les digo lo mismo, ¿no? Siempre les digo de que nosotros tenemos la capacidad de poder promover, pero no tenemos la capacidad de poder decidir. No sé si está claro lo que les estoy mencionando, ¿sí? Entonces, tenemos claro, ¿no? O sea, no tenemos claro
nosotros no podemos influenciar en la toma de decisiones de los demás. Ese es básico. ¿Y por qué? Porque si nosotros asumimos lo que hemos visto hace un momento atrás, de que las habilidades blandas, uno de los propósitos justamente está en hacer que la gente tenga la capacidad de poder tomar esas decisiones, entonces de nada me sirve seguir dándole vueltas en un círculo vicioso y seguir haciendo lo mismo que hace mucha gente, ¿no? Yo les enseño, yo les digo lo que tienen que hacer, pero no los refuerzo. Entonces, perfecto. O los refuerzo, pero ahí no más queda, solamente de acuerdo a lo que yo considero que es lo correcto. Que dice Rosy Marcela, el líder hace que las cosas pasen, correcto, pero para ello tengo que tener esta muñeca muy bien, o sea, muy bien desarrollada, no esta muñeca, que las cosas pasen, pero para ello también tendré que analizar el contexto y saber con qué tipo de personas estoy contando para que pueda darse, ¿no? Uno de los elementos que siempre he considerado en mis organizaciones donde he tenido la oportunidad de dirigir era de que las personas tienen que hacer las cosas que saben hacer. Y no se trata simplemente de aprender. Hay competencias y las competencias forman parte de... En el curso de formación de formadores que yo di, me tocaba hacer un tema sobre competencias estratégicas para la gestión del entrenamiento. Entonces, ¿cuál es la competencia estratégica? De que una persona tiene que entrenarse en lo que sabe. Una persona tiene que entrenarse en lo que domina. No hay una persona, no tiene, o sea, no tiene que entrenarse en lo que cree que puede saber, ¿ya? Entonces las competencias son básicas y fundamentales. Si yo entreno fútbol, vamos deportivamente, ¿no? Si yo quiero aprender a ser entrenador de fútbol, entonces tendrá que gustarme el fútbol. ¿Cómo voy a yo aprender para entrenador de fútbol si no me gusta el fútbol? Entonces, ahí viene un tema muy relevante en esto, ¿no? En esto. Entonces, las personas tendrán que tener la capacidad de poder tomar decisión en función a las capacidades que tienen y las competencias que representan. Esa es un poco la idea de poder nosotros ver. Por eso, cuando nosotros formamos formadores, mucha gente piensa que formar un formador es decirle, muy bien, vas a vas a trabajar bajo este esquema, vas a hacer tal cosa, qué cosa es un seminario, qué es una mesa redonda, qué es un foro, qué es un simposio. No, pues eso no es solamente hacer la parte de lo que es el entrenar el entrenador, va mucho más allá, va más allá de nosotros ver la parte técnica, sino como les he dicho, ver las cosas desde una perspectiva como, como la ven los Thundercats, ¿no? Ver más allá de lo evidente, como siempre les explico a mis trabajadores, que es lo fundamental, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tomar una decisión asertiva para poder llegar a una decisión en la cual tenemos que tener en cuenta para poder hacer que nuestros formadores sean los mejores, ¿no? Aprender la parte esencial, que es la parte del aprendizaje, técnicas, tecnologías, métodos. Ok, perfecto, lo felicito. La parte cognitiva, la parte del aprendizaje propio de vista desde una perspectiva de cómo obtener la información, perfecto. Pero el aspecto psicológico, el aspecto emocional y el aspecto de desarrollo de personas como tal, desde las habilidades blandas que tenemos que manejar, eso también tiene que ser pues, súper, pero súper importante. Nos hemos descuidado en este aspecto. Por eso yo escogí este tema que me conlleva pues a direccionar a las personas hacia los elementos estratégicos que deben utilizar para poder gestionar su trabajo, ¿no? Complementando lo que dijo María José el día de ayer, complementando lo que dijeron en las exposiciones, lo que dijo Zuleima, ¿no? Y hoy día, después de mi intervención, va a venir David Zaretsky, que también les hablará sobre un tema súper importante, ¿no? Y es una persona que trabaja mucho el tema de la formación, del desarrollo de las personas, y eso también valida el que nosotros estemos gestionando, ¿no? Gestionando equipos de trabajo que sean efectivos, eficientes y eficaces. Para tú poder gestionar el conocimiento, para tú poder educar a la gente, para tú poder facilitar o ser formador de formadores, debes conocer desde el punto de vista social, debes conocer la parte laboral, la parte de estructura, la parte del conocimiento estratégico de cómo llegar a las personas, porque somos un mundo diferente, cada persona es un mundo distinto, por lo tanto no podemos acceder a hacer lo mismo, sino tenemos que utilizar herramientas y métodos. No es fácil,
no es fácil. ¿Es fácil la parte técnica? Facilito, pero la parte de llegar a que la persona verdaderamente se involucre, ¿no? Tenga motivación, esté motivada, tenga conciencia y luego exceda en un involucramiento, ese es lo más complicado que puede existir, ¿no? Yo les cuento por naturaleza, ¿no? Las personas tienden a hacer lo que les gusta, ¿no? En mi caso personal, yo en el colegio nunca me gustó el colegio, a mí, en la persona, nunca, jamás me gustó el colegio, pataleaba mucho con los temas de matemática, de física, química, bueno, pero los pasé, ¿no? Nada más, no es que me gustaban. Pero cuando entré a la universidad, los 5 años de universidad, los 6 años en realidad, porque ese internado fui primer puesto. ¿Por qué? Porque ya es algo que te gusta, es algo que te motiva, es algo que te direcciona a hacer lo que tú quieres hacer. Y si hay un refuerzo positivo desde el punto de vista de cómo yo, como entrenador, voy a hacer que la persona tenga más interés en ello, de cómo, viendo el cómo lo va a dar a conocer, mil veces mucho mejor. Entonces, ahí nosotros como formadores de formadores tenemos que tener esa responsabilidad. Interesante es que tengamos esa posibilidad de formar y después te digan gracias por lo que hiciste, gracias porque me permitiste ser el mejor, gracias porque ahora tengo un grupo multidisciplinario que no solamente aprende, sino que es mi amigo y que está conmigo y que somos un equipo. Fíjate qué importante, ¿no? Esto es lo que tenemos que nosotros desarrollar en nuestra gestión, porque de eso se trata el nivel del aprendizaje. De eso se trata el nivel de reforzamiento que tenemos que tener para poder asumir de que la gente desarrolle ese espíritu de equipo en el cual nosotros vemos el team building, que es el proceso que consiste en ayudar a un grupo de personas unidas por la percepción de un mismo objetivo, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que trabajar. El team building es interesante, ¿no? Son técnicas que nos van a llevar eh, a fortalecer los equipos de trabajo, ¿no? Entonces, acá hay que trabajar de un modo bastante positivo, ¿no? De manera independiente, unos con otros, con el líder, los interesados externos y la organización. Entonces, hay que enseñarle a las personas que estamos formando de que existen herramientas, de que nosotros no tenemos simplemente que depender de otros. Podemos gestionar nuestro trabajo. Sí, necesitamos del apoyo del equipo de trabajo. Sí, necesitamos del apoyo de nuestra empresa. Sí, necesitamos del apoyo del entorno. Ah, entonces, perdón, sí. Entonces hay que trabajar justamente para poder gestionar lo que nosotros decimos el aprendizaje como un proceso holístico. ¿Ya? No hacer el aprendizaje desde un proceso de conocimiento simplemente, sino hacerlo desde un conocimiento holístico. Punto importantísimo, la motivación. Entonces, quien dirige equipos, quien desarrolla los equipos, quien está a cargo de los equipos, quien se encarga de ser el formador de formadores, tiene que tener este aspecto, motivación. Imagínate, unos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Unos días vengo a hacer el curso de trabajo de equipo, ya, vamos a trabajar el día, el formador, o sea, la persona que capacita, la persona que está entrenada debe tener una capacidad, no, nada que ver, o sea, tiene que ver algo que motive, ¿no? Entonces la motivación me va a permitir gestionar apropiadamente, ¿no? Ese proceso para que las personas tengan la satisfacción, ¿no? Y valoren lo que están realizando. Entonces sientan que son parte del proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo formo formadores? No solamente es la voz, las técnicas de la voz, de cómo lo vas a mirar, de cómo le vas a hablar. Eso es básico. Seguramente alguien hablará de eso el día de hoy. Pero lo que yo sí les digo es que la motivación forma parte. Tú fíjate, desde el momento que tú ves una persona llegando, ahí viene, qué bacán, vamos a entrar a su clase. Pero si llegas todo bajoneado, entonces, o cuando tú mismo llegas a trabajar, vamos a hacer un paréntesis. Llegas a trabajar y llegas con mal humor, llegas gritando, llegas ya pensando qué le vas a decir a una persona, entonces te desvirtúa el trabajo. Acá nosotros en la formación de formadores les enseñamos a las personas a que cuando vas a desarrollar una actividad, lo que tienes que hacer primero es motivación, motivarte, porque lo que estás haciendo es ir a hacer lo que te gusta hacer. No sé si me entienden el mensaje, ¿no? La motivación forma parte
fundamental, cosas que me motivan. Entonces, el formador de formadores tiene que tener esa capacidad para poder gestionar la motivación desde una perspectiva no solamente propia, sino una motivación que englobe a todas las personas que tenemos alrededor, porque la persona que va a capacitar, la persona que va a formar, va a enfrentarse, no enfrentarse, sino va a estar frente a otras personas. Entonces, se trata de hacer de que las otras personas sientan el interés y la motivación por lo que están desarrollando. Este es un poco lo que nosotros queremos darle como referencia y darle como excelencia dentro de nuestro proceso. Acuérdense que los componentes para influir en los demás dentro de la comunicación está en lo que son el lenguaje corporal, las palabras y el tono de voz. Es cierto, la comunicación es básica, es fundamental. Uno de los puntos que nos hemos olvidado, ¿no? Siempre es de representar o representarnos frente a otras personas. Las palabras que utilizamos, lo que decimos, de acuerdo al entorno donde estemos, de acuerdo al entorno donde estamos dirigiendo. El tono de voz, que es 38%, pero más que todo el lenguaje corporal, que es lo fundamental. El lenguaje corporal, ¿no? Si estás, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Les saludo y mucho gusto. Estoy muy gustoso de trabajar con ustedes. Muchas gracias. Vamos a hablar acerca de tal tema. Entonces, no estoy demostrando. Lo que tenemos que hacer es justamente plasmar estos tres elementos para poder hacer que funcione la comunicación asertiva y efectiva, y eso es lo que de una otra manera podemos nosotros enfocarnos para poder aprender dentro de esta empresa. Dice Mediausto, ¿qué pasa cuando el empleado trabaja solo por necesidad económica? ¿Cómo motivarlo? Es que ahí voy a ser, a ver, voy a ser un poco castrador, ¿ya? Puedo ser un poco castrador, ¿no? Voy a salir un poco del tema de lo que es la parte de la formación de formadores, pero voy a ser un poco castrado. A ver, como yo siempre les digo a la gente que yo capacito gerentes, y les digo, ¿de quién es la responsabilidad de contratar una persona dentro de mi empresa? De nosotros. Entonces, cuando contrato a alguien, yo tengo que saber si esa persona tiene o cumple con las condiciones o con las competencias apropiadas para poder asumir responsabilidad. Una vez que la tengo dentro, bueno, ya forma parte de mi estructura organizacional, por lo tanto tengo que tener herramientas, salvo que no me produzca yo, gracias, ¿no? Pero el empleado que trabaja solo por necesidad económica está demostrando que no le interesa el trabajo. Entonces, ¿cómo puedo motivar a alguien que no le interesa el trabajo? Primero tengo que analizar si verdaderamente esa persona está enfocada a hacer su trabajo en base a un conocimiento. Si yo contrato a alguien para que aprenda, lo más probable es que en un 90% me abandone después de un tiempo determinado cuando aprende la chamba. Así de fácil, ¿ya? Y se los grafico, perdónenme la expresión chamba, chamba le decimos en Perú. Entonces, si alguien yo contrato a una persona que viene solamente por una necesidad económica, aprende mi trabajo, listo, aprende y se va a ir, porque se va a ir. ¿Ya? De todas maneras, mañana, pasado, en 2 años, en 3 años, se va, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa. ¿Cómo motivarlo? Motivarlo a que pueda desarrollar actividades o acciones que definitivamente van a ser beneficiosas tanto para esa persona como para la empresa, ¿ya? Pero una persona que trabaja solamente por necesidad económica, la única manera de poder motivarlo, no motivarlo, sino de poder hacer de que pueda trabajar mejor es pagándole más. Así es fácil. Pero yo soy radical y así, y yo he sido gerente en empresa minera y yo sé cómo piensa la gente. ¿Mm? Entonces, lo que tienes que hacer primero es darle, o sea, investigar si es que esa persona verdaderamente está haciendo un trabajo porque le gusta o porque está involucrado con él. Porque una cosa es que yo tenga, o sea, vean, sea, una cosa es que yo tenga la responsabilidad de hacer algo, pues otra cosa es que me involucre con ese algo. Entonces, cuando no tengo ese involucramiento de ese algo, ahí es donde ocurre el conflicto. Entonces, motivar a una persona que no tiene o que está simplemente por una necesidad económica, cualquier momento va a salir a relucir, ¿no? Esa situación. Porque, fíjate, algo que yo aprendí, ¿no? Motivamos a las personas, dábamos cursos de capacitación. Y una vez una persona dijo, a mí no me interesan los cursos, me interesa que me suban el sueldo.
Entonces, ese es el pensamiento. Pero alguien que verdaderamente esté enfocado en desarrollar sus capacidades, alguien que quiera avanzar no solamente económicamente, sino por encima de lo económico está el desarrollo personal, el desarrollo de su autovaloración. Entonces esa persona sí va a buscar más allá. No importa cuánto me pagues, pero quiero aprender, porque a través de ese aprendizaje lo que yo voy a hacer es alinearme y voy a ganar más. No piensa, o sea, piensa así. Pero en cambio la persona que está por necesidad dice, oye, necesito trabajar para poder sustentarme, ¿no? Pero no piensa en proyectarse más allá de decir, no importa, voy a sacrificarme un tiempo en aprender para luego equilibrarme y ganar. Y eso es lo que nosotros tenemos. Entonces, motivar a una persona que está por necesidad es bien complicado, es súper complicado porque la única motivación que va a tener en ese momento es la parte económica. Y se lo estoy diciendo con autoridad, ¿ah? Porque a mí me ha pasado 31 años trabajando y he visto de que funciona. De repente colocarlo en un lugar donde podría él hacer las cosas que le gustan hacer, ¿no? Pero hay que analizar. Por eso es que yo les recomiendo, amigos, es que lo que tengan que trabajar antes de poder contratar a alguien, vean su perfil de puesto y cuáles son aquellas competencias que requieren para el perfil del puesto. ¿No? Es aprovechando, voy a hacer mi publicidad, aprovechando, justamente es lo que en el diplomado que vamos a sacar sobre Training Trainer está en ese tema, ¿no? Cómo desarrollar y estructurar las competencias en base a las características potenciales del trabajador. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros a tener en consideración. Ya me ha pasado mucho, hago consejería o asesoría en empresas y me ha pasado mucho de que hay muchas personas también de que llegan a un entorno a trabajar y dicen, no importa, va a aprender. El aprendizaje es obvio, pero el aprendizaje se da a partir de la práctica, ¿no? ¿No? Entonces, esto hay que tenerlo muy, muy, muy elemental para poder gestionar dentro de nuestras organizaciones. Muy bien, estábamos hablando un poco de gestión, estamos hablando un poco de entrenador, entrenador. Decía que la comunicación es preponderante y me faltan 2 minutos para terminar. No tenemos la culpa de la cara que tenemos, pero sí de la cara que ponemos. Ojo. Entonces nosotros tenemos que estar muy bien involucrados con nosotros mismos. Nuestros gestos van a hablar. Yo puedo estar renegando en mi casa, pero no puedo llegar así a otro lugar. Y si llego así, tendré una persona con quien conversar y decirle, ¿sabes qué me pasa esto? Y tendremos la posibilidad de manejar emociones. Y justamente de eso va a hablar David Zareski, la inteligencia emocional, que es un tema súper importante en el proceso de la formación. Todos nuestros gestos hablan. Lógicamente, no tenemos la culpa de la cara que tenemos, podemos ser, pero de la cara que ponemos, sí, siempre con una sonrisa, siempre estar pendientes de lo que estamos realizando, de lo que estamos haciendo. Puede estar mal, pero hacer lo que te gusta te cambia la cara y te cambia el humor y todo lo demás, ¿no? El nivel de escucha debe estar pues apropiado, debe ser apropiado, debe ser empático, no puede estar desconectado de nuestro cuerpo. O sea, mi cuerpo está acá, pero mi mente está divagando, ¿no? Hay que dar señales de que estamos escuchando. Por, no escuchar por compromiso. Ah, sí, claro, sí, te entiendo. No, tampoco. O sea, esas son situaciones que no debemos hacer. Eso les enseñamos en la formación. La parte verbal presta atención, pero sin mirar a otra persona, oye, pero no escucha, ¿no? Entonces, a veces vemos, pero sin embargo, la parte empática hay que tenerla muy en claro, hay que mirar a la gente a los ojos, hay que dejar de hacer las cosas para atender a otra persona, buscar entender la pregunta, comprender las emociones, cómo te sientes, entonces, esto es parte esencial para la formación de las personas que están formando a otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido. Le dejo con una frase bastante buena y que es parte de lo que nosotros hacemos. Gestionar el conocimiento es convertir el saber de una organización en un activo estratégico que impulsa su crecimiento. Bueno, espero que les haya gustado un poco este tema, que lo hemos resumido, lo hemos estado 1 hora y que tiene mucha connotación dentro de lo que es el punto estratégico de la formación de las personas. No solamente las personas se forman para aprender, sino también las personas se forman para poder crecer. Y es uno de los elementos estratégicamente muy bien diseñados para poder salir adelante como personas, ¿no?
aquí, gracias a Dios, y yo le agradezco a Dios de que he tenido la oportunidad de trabajar en empresas grandes, transnacionales, pero yo tengo la oportunidad de trabajar con alguien en el cual seguimos avanzando, que es Juan Carlos Astubilca, y estamos trabajando en temas muy potenciales, haciendo software, desarrollando la cultura organizacional vista desde una perspectiva diferente, distinta, ya que lo que hacemos nosotros es llegar a trabajar pues desde una perspectiva en la cual el trabajador no solamente sea partícipe en la actividad, sino sea alguien que verdaderamente sea reconocido en su ámbito organizacional, tanto desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y la parte de gestión humana. Les agradezco muchísimo.